Bienvenidos a su canal Comer, Vivir y Ser Feliz. El atún es un alimento a la mano y fácil para llevar a un picnic, pero en esta ocasión vamos a aumentar el nivel y hacer una rica receta más elaborada. Comenzamos. Necesitamos tortillas. Para esto voy a usar 2 tazas de harina de maíz amarillo cocido por cada taza de harina de trigo blanco. Tengo que precisar que esta mezcla no es para hacer la típica tortilla que degustamos con maseca o nixtamal, pues estos ingredientes se pueden encontrar fácil, pero este no es mi caso y con esta urgencia culinaria hay que improvisar. Así que mezclamos las 2 harinas con una cucharadita de sal. Vamos a menear para que se mezclen bien las harinas. Es en estos momentos donde uno valora las tortillerías que encontramos en cada esquina, donde conseguimos las tortillas ya recién hechas, pero créeme que sin demeritar nada, estas van a quedar más sabrosas, porque todo lo que se hace fresco sabe mejor. Después, lo que vamos a hacer es añadir una taza de agua tibia caliente, lo más que puedas aguantar. Ten cuidado, no te vayas a quemar. Lo que vamos a hacer es mezclar con nuestras manos en forma de círculos. Puedes hacerlo en un refractario o en la mesa. Yo prefiero el refractario, pero eso es a tu consideración. La idea es darle vueltas y vueltas hasta que tú mismo vayas a ver que la harina se empieza a despegar tanto del traste como de tus dedos. Sentirás esa textura, tiene que quedar muy suave. Si está dura, entonces échale tantita, pero muy poquita agua tibia. No mucha, si no se te va a pasar. El tiempo depende con qué tanta fuerza mezcles, pero en general es de 3 a 7 minutos. Aquí puedes ver cómo queda la masa, el color y la textura. Repito, tiene que quedar suaves. Si esta harina no queda suave, entonces no nos quedó como debería de hacer y tenemos que seguir mezclando. También tienes que considerar que la harina se tiene que despegar tanto de tus dedos como del traste. Lo que vas a hacer es colocarlo en un bol y lo vas a cubrir con una bolsita de plástico. Para mis taquitos voy a hacer una salsa roja. Aquí tengo chile seco de ojo de pájaro. Este chile es fuerte, muy fuerte. Es por eso que usaré solo 10 chilitos, pero yo te aclaro que como mucho picante. Si tú no comes mucho picante, entonces ponle la mitad o menos. Usaremos un tomate y media cebollita con un ajo entero. En el sartén lo que vamos a hacer es agregar suficiente aceite de oliva y nuestros ingredientes medio picados, en trocitos para que se cosa más rápido y sencillo, y bien de todo. Le damos vuelta y vuelta, desprendiendo o separando los trocitos de cebolla, más o menos como por 2 o 3 minutos. Ya cuando veas que el tomate está blando, es momento de agregar nuestros chiles. Continuamos meneando, que no se pongan negros. También puedes usar chile puya o chile seco de pajarito, que a lo mejor es parecido o casi igual que este, o una variación, la verdad, no tengo la idea certera de que sea así. Ya después de 2 minutos a fuego medio bajo es momento de apagarle y licuar. Agregamos todos los ingredientes, incluyendo todo el aceite. Si gustas le puedes echar un poco de agua, pero no tanta, si no te va a quedar muy aguada. Aquí puedes ver cómo quedaron nuestros ingredientes. Huele muy bien, pero obviamente le faltan los condimentos. Vamos a agregar sal al gusto, pimienta y comino entero. Posteriormente lo que vamos a hacer es cubrir nuestra licuadora, que no se nos pase ningún ingrediente ni ningún condimento. Y lo que vamos a hacer es tapar. Tú puedes usar cualquier licuadora. Ahora esta salsita también podría quedar bien en molcajete, yo no te miento, pero con el chile seco yo creo que pienso que la licuada es mucho mejor. La salsa ya está lista, pero si le echaste agua, va de regreso al sartén. Agregamos tantito más aceite y la volvemos a cocer a fuego medio bajo solo por 2 minutos, hasta que burbujee como lo puedes ver en el video. Apagamos y listo. ¿Qué te parece? ¿A poco no se te antoja? Pero faltan los tacos. Mis taquitos necesitan verdura, así que usaré unos rabanitos, un limón verde, 2 chiles tipo serrano, una lechuga fresca recién cortada y perejil fresco, el cual le va a dar un sabor especial. Lo que vamos a hacer es cortar los rabanitos en rodajas, ni muy grandes ni muy pequeñas. La idea es hacer esos circulitos que queden así de bonitos y coloridos como estos. Con el limón partimos a la mitad y luego a la otra mitad. Con el chile vamos a hacer lo mismo que con los rábanos. Y por último, con la lechuga y el perejil, lo que vamos a hacer es cortar a la mitad y después con las manos vamos a voltear la lechuga y vamos a hacer otro corte vertical. Vamos a realizar este proceso hasta que tú consideres que el picado queda como tú lo quieres. Si quieres puedes cortar más que lo que yo corté, como puedes ver en el video. A mí no me gusta muy picada la lechuga, al menos no para estos tacos.
pero en gusto se rompen géneros. No olvides quitarle bien el tallo al perejil para que nos quede bien bonito y hacer el corte que necesitamos. Después de que hayamos picado bien, listo, tenemos nuestras verduras en la mesa para acompañar nuestros tacos, con ingredientes frescos y recién cortados. Momento de hacer el atún. Para esto prendemos el sartén a fuego medio bajo. Agregamos suficiente aceite de oliva y de 3 a 4 cucharadas bien copeteadas de mayonesa, de la marca que gustes. Vamos a mezclar bien el aceite con la mayonesa y posteriormente agregamos un poco de salsa de tomate. La verdad es que puede ser un poquito más de salsa, la cantidad, pues bueno, puede ser media tacita de la cafetera. Posteriormente lo que vamos a hacer es mezclar bien hasta obtener una pastita color naranja crema. No la cozas mucho, dale vueltas por 1 minuto, que vayas viendo que hace burbujas y entonces ya está bien mezclada. Cuando esto suceda, lo que vamos a hacer es agregar nuestro atún. De 2 a 3 latas, más o menos es lo que yo voy a usar. Vamos a mezclar con nuestra pastita y una vez mezclado todo, que no se sobrecosa tanto, lo que vamos a hacer es apagarlo. Muy importante aquí controlar el fuego, señoras y señores, que tiene que ser siempre a fuego medio bajo, bajito, bajito. Momento de hacer nuestras tortillas. Vamos a tomar un pedazo de masa y con nuestras manos en círculos hacemos unas bolitas de este tamaño, redondeamos bien y después las ponemos en un plástico que quede bien centrado, como lo vas a ver ahora en el video. El chiste es darle vueltas y vueltas hasta obtener más o menos el circulito que nosotros estamos buscando. ¿No tienes torteadora? No te preocupes, con cualquier objeto circular aplastamos 1, 2, 3 veces, que queden más o menos así, de este tamaño. Cocinamos en nuestro comal o sartén a fuego medio alto. Esto va a depender de cómo veas el color de la tortilla al cocer, pero aproximadamente es entre 3 y 5 segundos la primera vuelta. Si no, se van a hacer duras. En la segunda vuelta hacemos igual. Si ves que se te inflan, es señal de que la masa y toda la cocida se hizo bien. Y si no, no te preocupes, igual quedaron ricas y suaves. Sí, porque así deben de quedar, suavecitas para que se puedan doblar, porque si no, entonces no nos van a servir para hacer nuestros tacos. Ya me dio hambre, la verdad. Como lo puedes ver en el video, nuestras tortillas quedaron muy suavecitas. Se puede ver ese color, percibir ese sabor, si lo podemos decir así. También se ve que la tortilla se va a poder doblar y que no se nos va a romper. Eso es lo que buscamos al hacer nuestro proceso, nuestra mezcla, y que finalmente nos va a dar esa textura que estamos buscando y que nos va a dar también al mismo tiempo la oportunidad de poder cerrar nuestro taco, porque ¿cómo crees que se nos va a romper un taco? Por último, la textura de la masa recién hecha combinada con los condimentos y la mezcla de verduras lo llevará a otro nivel. Estos tacos de atún los hacía en mi época de estudiante, pues no me vas a dejar mentir. El atún con chile, tomate y cebolla y galletas saladas era una de las recetas más fáciles que uno puede hacer. Haz esta rica receta, atrévete, y como todo en la vida, la práctica y el esfuerzo tienen su recompensa. A veces las cosas no salen a la primera, segunda o tercera, y es ahí donde nos decepcionamos o dejamos de intentarlo. Pero la verdad es que todo, como en la vida o la cocina, se tiene que hacer con práctica, sin contar las veces, sino el empeño y corazón que tú le pones, no detenerse hasta lograrlo. Espero estos tacos te hayan inspirado como a mí me inspiraron a hacer algo diferente a lo común cuando era estudiante. Y si tú estás estudiando o aprendiendo en esta escuela de la vida, no te detengas, cumple tus sueños y siga avanzando, que yo sé que lo lograrás. Si ya lo hiciste, qué mejor, pero los retos siguen. Así que tú también continúa realizándote. Por último, sonríe, cumple tus sueños y sobre todo, come, vive y sé feliz. Si te gustó el video, suscríbete. Subiré nuevos videos cada semana. Dale like y comparte. Esto fue tu canal. Comer, vivir y ser feliz.